Conversamos con Giulio Cellini, director de Loss Consultancy. Como asesor político, como consultor de política, el escenario venezolano, ¿cómo lo podemos mirar a partir de los últimos sucesos vistos en la Universidad Central de Venezuela? ¿Son un termómetro de lo que pasa en el país, Julio? Sí, yo creo que en primer lugar, por dos motivos, la realidad de lo que sucedió pues, en la Universidad Central de Venezuela en el proceso electoral fallido de la semana pasada tiene mucho que ver con lo que es nuestro país de hoy. Por una parte, y tuve la oportunidad de estar allí acompañando, no soy un cevista, soy codista, pero toda vez que la universidad inclusive precede nuestra independencia, pues tiene más de 300 años, resulta un hecho importantísimo saber lo que ahí pasa porque tiene incidencia real sobre el país entero. Entonces vi dos cosas que me llamaron la atención. La primera, pues la masiva participación, la emoción que había, la intención de votar por parte de los estudiantes, de los egresados, de los profesores, del personal que labora en la universidad. Y yo creo que eso es un poco la conciencia que hay en todo el país, esa fuerza telúrica que hay en el país de la necesidad de que se produzca un cambio, de que la gente pueda participar de cualquier espacio destinado a que la gente pueda participar en el desarrollo de la cosa pública, ¿no? Entonces eso creo que de alguna forma representa lo que es nuestro país de hoy, donde a pesar de que vemos que la población venezolana tiene como prioridad, como es lógico, la resolución de sus cosas básicas, eso no implica que la gente haya renunciado a la idea de que es necesario que se produzca un cambio político, que pareciera además que es el problema de fondo que tiene el país. Pero allí también se produjo una reacción, digamos, de frustración al darse la suspensión. ¿Eso también refleja lo que pasa en el país? Ese era el otro elemento que iba. Por una parte, el elemento que tiene que ver con la voluntad que tiene la gente de participar en cualquier proceso electoral, y por otra parte, la frustración que se produjo a partir de la suspensión de la elección, que llevó o que derivó en algunas actitudes que pudieran ser cuestionables por las formas, no por el reclamo, sino por las formas. Bueno, es parte también de lo que vivimos en nuestro país. La frustración, la falta de institucionalidad lleva a que se tomen muchas veces formas que no van a llevar a una conclusión positiva, pero que en definitiva, pues este hecho sí representa lo que vive de alguna forma el país. Entonces yo creo que estas dos cosas, salvando sobre todo la primera, la importancia de la primera, esa emoción, esa motivación de participar, de votar, es parte de lo que seguramente veremos más adelante, es el preludio de lo que podemos ver en los escenarios electorales que se aproximan. Los escenarios electorales que se aproximan nos obligan a hablar de la primaria. La primaria como elemento de resolución del problema interno de la oposición. ¿Cuál debería ser, digamos, el desideratum, el objetivo de esta primaria opositora? Mira, yo creo, Goyo, que para que la primaria sea exitosa tiene que tener o cumplir con tres elementos que a mi juicio son fundamentales. El primero de ellos es un poco el que tú mencionas: resolver el tema político de la candidatura. Entre quienes se la disputan, resolver un problema político. No pudiendo, no habiendo forma de llegar a un consenso por la atomización y la erosión de la oposición, no queda otra opción que ir a una elección primaria a resolver. Entonces, es al final un instrumento para resolver un tema fundamentalmente político. En segundo lugar, la primaria tiene que ser también una herramienta para lograr incentivar, rescatar nuevamente el voto como el instrumento más importante que tenemos los civiles para poder participar de los asuntos públicos. Luego de años de estigmatizar el voto, de estigmatizar con muchas razones, por cierto, al sistema electoral, creo que ha llegado el momento de hablarle claro a la gente y de rescatar el voto como el instrumento más importante que tenemos los civiles. ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto, que para mí es fundamental, es que la primaria logre ser un instrumento de movilización. Pero eso requiere no solamente de una comisión técnica, que a mi juicio es de mucho nivel, como lo es la comisión de las primarias, sino que requiere de que los candidatos que forman parte de la primaria eleven el debate político, muestren una visión distinta, se muestren además como intérpretes de lo que la gente está aspirando, y la primaria logre movilizar mucha gente en torno a un movimiento político electoral
Y por supuesto que en esa primaria eso significa también que en la primaria vote mucha gente para que le dé legitimidad a quien allí sea electo. La participación depende de la conexión de los políticos y la clase política, incluyendo el oficialismo, se percibe como desconectada del país. De hecho, se habla de que la gente está despolitizada. Algunos sostienen que más bien los políticos se desgentizaron. ¿Cuál es la recomendación de un consultor político a esa, digamos, a esa clase dirigente para la conexión con la audiencia, a quienes pretende dirigir? Bueno, la primera cosa es escuchar. La clase política tiene que volver a escuchar a la gente. Si quiere reconectar con la gente, tiene que escuchar a la gente, interpretar las demandas, las aspiraciones, las preocupaciones, las reivindicaciones que la gente espera. Eso no está sucediendo. Eso tiene años que no sucede. Y hacer de eso una bandera, hacer de eso un sentimiento, hacer de eso una propuesta. Eso es ese es el primer paso. O sea, luego la construcción de una estrategia, de una campaña, está bien, hay que hacerlo, pero es fundamental que la clase política, empezando por el gobierno, por cierto, que tiene años desconectado de la población, pero la oposición, que en algún momento había logrado conectar y había logrado capitalizar el descontento, lo perdió nuevamente y perdió la capacidad de conexión, pero también la capacidad de movilización de la población venezolana. Yo creo que hoy está llamada a volver a reconectar para que se acabe el dibujo libre, porque ahí es cuando empiezan a surgir las ideas del outsider y las ideas de una figura distinta a la clase política, que fue, por cierto, lo que nos condujo a lo que estamos viviendo hoy, a partir de la victoria de Chávez. Que si no hubiera ganado Chávez, hubiera ganado una reina de belleza, Irene Sáez. Entonces, hoy seguimos básicamente en la misma posición que nos trajo donde estamos en los actuales momentos, por la gran desconexión que hay de la política hacia la población y de la población hacia la política. Para finalizar, Julio, México. ¿Es México una opción para resolver el problema multidimensional que vive el país, que no es solo político, sino es humanitario, es económico, es social? México hay que rescatarlo a como de lugar. Es decir, México es el escenario que ha recogido la mayor cantidad de apoyos de la comunidad internacional, pero también de las fuerzas vivas del país. Y es en el que más se ha avanzado en lograr algunas cosas que todavía son muy insuficientes y que todavía no han logrado materializarse como se deben. Se firmó un memorándum de entendimiento, se firmó un acuerdo social y bueno, ahora está el tema político, que es fundamental. El tema político, que esperábamos que fuera inclusive más institucional y se discutieran algunos temas que tienen que ver con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, en procura de mejoras en estos dos poderes tan importantes, básicamente se ha reducido por la premura a la necesidad de discutir y de acordar temas de naturaleza político-electoral, garantías electorales que tienen que ver con la convocatoria conjunta o la fecha acordada conjuntamente por los actores políticos de un cronograma electoral con observación internacional, el tema de las habilitaciones de todos los candidatos, el tema de algunos partidos políticos judiciales. Hay una serie de cosas que deben ser discutidas y no hay mejor escenario que México para eso, porque ya es un espacio de legitimidad donde hay unos actores incorporados, donde hay unos países acompañantes que le pueden dar fuerza a cualquier acuerdo que se llegue. Entonces urge tener un sentido estadista y urge sobre todo por parte del gobierno, que es el que tiene la llave para abrir las grandes puertas, la necesidad de pensar como estadistas y de entender que es necesario llegar a un acuerdo político para que la elección presidencial reúna a todos los sectores del país, tenga el reconocimiento de todas las fuerzas vivas del país, pero también de la comunidad internacional, y que el resultado que ahí se produzca, producto precisamente de la participación de la gente, sea respetado por todos. Sea cual sea el resultado, sea respetado por todos, porque volver a escenarios de desconocimiento solo nos va a llevar a todos a revivir los momentos difíciles por los que ya ha pasado el país.